Tenemos ahorita un poquito arriba de 30 participantes, entonces ya vamos a comenzar. Muy buenas tardes, agradezco a todos a nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos su participación en charlas con el IMIC. Les voy a pedir de manera respetuosa a todos los participantes de esta charla que cierren sus micrófonos a fin de tener una mejor calidad durante la videoconferencia. Y quisiera dar la bienvenida de manera particular al presidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el ingeniero Juan de Dios Mastachi, nuestros expresidentes nacionales que nos van a estar acompañando, miembros del Comité Central, presidente de sección, socios, colegas y estudiantes. Y bueno, pues el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos tiene como misión participar e influir en las decisiones nacionales más importantes relacionadas con la ingeniería química. Y en ese sentido nos interesa ser un promotor de la participación de profesionales y estudiantes. Las charlas con el IMIC pretenden ser esa conexión entre los especialistas y el público interesado en los temas que se estarán seleccionando para conversar. El día de hoy el tema es gas natural, forma o no parte de la estrategia nacional. Y para ello agradezco la participación de dos especialistas, el doctor Francisco Barnés de Castro y el doctor Héctor Moreira Rodríguez. Me voy a permitir leer su semblanza. Yo sé que todos ustedes ya los conocen ampliamente y les pedí una semblanza breve porque su trayectoria es muy grande, pero bueno, empezaré con el doctor Francisco Barnés. Él realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de maestro en Ciencias y doctor en Ingeniería Química en la Universidad de California en Berkeley. Inició su actividad académica en la UNAM en 1973 como profesor de carrera y se jubiló en 2015 con el nivel de profesor titular C de tiempo completo. En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza desempeñó los cargos de coordinador de la carrera de Ingeniería Química, jefe de la División de Ciencias y Tecnología y jefe de la División Académica. En la Facultad de Química, los de coordinador de la carrera de Ingeniería Química, secretario general y director por 2 periodos consecutivos. Adicionalmente, ocupó los cargos de secretario general y de rector de la UNAM en el periodo 76-79. Nada más. En el sector público, participó en la Secretaría de Energía, ocupando los cargos de subsecretario de Hidrocarburos y subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico. O también ocupó cargos de director general de la Industria Paraestatal Química y Petroquímica Secundaria y secretario técnico de la Comisión Petroquímica Mexicana, ambos de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Fue director general del Instituto Mexicano del Petróleo y comisionado en la Comisión Reguladora de Energía por 2 periodos consecutivos. Ha sido gerente también de planeación tecnológica en Alfa Petroquímica, director técnico de la División Petroquímica de Fomento Industrial, SOMEX, y desde 2016 es director de Cifra 2 Consultores. Ha también formado parte de consejos directivos de laboratorios nacionales del Fomento Industrial, del Centro de Investigación en Química Aplicada, del Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Consejo de Ciencia y Tecnología, del Centro Nacional de Metrología, de la Fundación Barrio Sierra, así como consejo directivo de 7 empresas químicas en el sector público. También ha sido miembro del Consejo Consultivo Internacional de Pacific Northwest National Laboratory, del Departamento de Energía de los Estados Unidos y del Comité Consultivo Público de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Actualmente es miembro de los consejos directivos del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias de la Fundación INCO, de la Fundación ICA y de la Fundación México, Estados Unidos para la Ciencia, del que fue presidente del 2010 al 2012 y del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada que preside actualmente, así como consejero independiente de Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora y Pellet México Bioenergías.
Es miembro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, del que fue presidente nacional, de la Sociedad Química Mexicana, también fue presidente, del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, también presidente, Asociación Mexicana de la Economía Energética, y del Consejo Mundial de Energía, del que fue vicepresidente regional para América del Norte. Ha recibido innumerables premios, destacan el premio Banamex de Ciencia y Tecnología, ocupando el primer lugar, el diploma especial y mención honorífica, el premio Celanese de Tecnología Química, Premio Nacional Andrés Manuel del Río, otorgado por la Sociedad Química de México, reconocimiento a la excelencia profesional por la Federación Mexicana de Profesionales de la Química, doctorado en honoris causa, otorgado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y el premio Ingeniero Víctor Márquez Domínguez, otorgado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Y bueno, pues ha tenido más de 20 trabajos de publicaciones y más de 40 trabajos sobre temas educativos y de divulgación. Ha tenido también participación en un par de libros y es coautor de 2 patentes internacionales. El doctor Moreira, Héctor Moreira Rodríguez, cuenta con la licenciatura en Ciencias Químicas e Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Además, tiene un diplomado en Administración Universitaria realizada en la Universidad de Warwick. Tiene una trayectoria de más de 13 años en el sector energético, de los cuales ocupó cargos importantes en el periodo 2003-2004. Fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía. En los años 2004 a 2006 fue subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, donde era responsable de establecer y evaluar estrategias, programas e instrumentos normativos para el sector hidrocarburos y de proponer líneas estratégicas para el desempeño de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias. También ha sido coordinador en la elaboración de proyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos para el marco normativo del sector energético. De 2009 a 2015 fue consejero profesional en el Consejo de Administración de Pemex, donde era responsable de apoyar el Consejo de Administración de Pemex en los comités de auditoría y evaluación de desempeño y de remuneraciones, así como coordinar el Comité de Estrategias e Inversiones. De 2009 a 2015 fue consejero profesional en Pemex Exploración y Producción. Y en el ámbito académico ha sido vicerrector académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Colabora como investigador asociado en la Universidad de Arizona, en la creación de un modelo matemático para la generación de escenarios en el sector energético, y ha sido consejero del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, y ha sido autor de varias publicaciones de planeación del sector energético. Fue nombrado por la 63ª legislatura de la Cámara de Senadores y ratificado para el segundo periodo como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano regulador del sector energético. Bien, pues tenemos dos grandes especialistas, conocedores, y que pues, además se siguen los pasos en este tema de energía. Y yo creo que vamos a aprovechar muy bien sus conocimientos. Voy a empezar con una pregunta para los dos. Y les pido que desde en este contexto pues nos den su punto de vista. ¿Por qué es importante en un contexto global el gas natural, que forme parte de la política energética y por lo tanto de la estrategia nacional? Doctor Barnés, si gusta empezar. Un poco que quería empezar, Héctor, para presentar un poco la información numérica de la situación del gas natural en México, para que tengamos todos una perspectiva común. De acuerdo, de acuerdo. Mario, ¿podrías subir la presentación, compartirla? Pues yo les agradezco mucho la oportunidad. Yo como buen ingeniero químico creo que los números hablan y que los números nos dicen mucha información. Entonces yo quisiera presentarles muy rápido, no me voy a tomar más de 5 minutos para hablar de la cadena de valor del gas natural. La primera, Filmina, adelante.
adelante, es hablar un poquito sobre este país. O sea, México es la 12ª economía del mundo. Tenemos un PIB, digamos, corregido por inflación de 2.5, lo que llamaríamos billones de dólares, o lo que los americanos llamarían trillones de dólares. Entonces, somos una economía muy grande. Adelante. Pero tiene dos características esta economía. Adelante. La primera es que somos una nación manufacturera. El sector secundario es muy grande, representa el 28% de la economía, muy comparable a lo que es Japón o Alemania. Entonces somos una nación manufacturera. El sector, digamos, primario es muy pequeño. Adelante. Y en ese sentido, la que sigue es importante. La que sigue, por favor. Necesitamos vernos de esta manera. Somos una nación exportadora. Si ustedes ven ahí la cantidad de exportaciones, van a ver a México y la van a ver casi arriba de la tabla. Casi el 40% del PIB nacional son exportaciones. O sea, nos estamos comparando, estamos por arriba de Estados Unidos o de Italia o de Francia en porcentajes y muy cerquita digamos, de Alemania, que es la número 1. Pero ya en número de exportaciones, vean Brasil, que está abajo. Somos casi, digamos, 60% más grande que Brasil en términos de exportaciones. Todas las exportaciones de América Latina son iguales a las de México. O sea, somos la potencia exportadora. Y por lo tanto, la que sigue, por favor, estamos compitiendo en una digamos, lucha muy importante. Y tenemos que tomar en cuenta esto. Estamos viviendo el fin de la era del petróleo y lo que sigue es la era del gas. La gente dice que vamos a pasar a los renovables. Están muy atrás los renovables y sí van a ser los renovables, pero hasta la siguiente centuria. Ahorita por lo pronto estamos viviendo una época donde el gas se vuelve cada vez más importante. Estamos previendo que en los próximos 10 años el gas va a superar el petróleo en contribución al uso mundial de la energía. Entonces hay que competir y si vamos a competir tenemos que competir con gas natural. Adelante. Por lo tanto, la que sigue, por favor. Eso es importante porque si somos manufactureros y exportadores, tenemos que tener ventajas competitivas y una de esas es gas natural. Por otro lado, estamos viviendo un cambio de época. El consumo de carbón va de picada, se estabiliza el consumo de petróleo y se incrementa el gas natural y las renovables. ¿Quién va a ganar en los próximos 30 años? El gas natural. Y eso es como no lo estamos viendo. Adelante. Si vemos nosotros ahora sí, lo que sigue, por favor. La parte de los recursos naturales, nosotros tenemos reservas y recursos productivos de gas natural alrededor de 30 mil millones de pies cúbicos, que es el gas. Si todo el gas saliera de nuestros propios recursos, tendríamos gas para 8 años, que es un número muy grande. Pero lo único cosa interesante es que tenemos más reservas no convencionales que convencionales. O sea, el 60 y tantos % de todas nuestras reservas son no convencionales. Y somos, a nivel de las reservas mundiales, el 6º país en términos de reservas de gas. No de petróleo, de gas. Somos una nación gasera. Adelante. Si vemos nosotros ahora, adelante, la que sigue. La que sigue, por favor, se me dice que no debería estar ahí. Adelante. Tenemos nosotros mucho de todo eso. Ahora, ¿cómo se ve la cadena del gas natural en México? Adelante. La primera, porque es muy rápido. La producción nacional es alrededor de 4.846 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales la mayor parte es autoconsumo de Pemex. Pemex inyecta poca cantidad al mercado doméstico. El consumo nacional total es alrededor de 10,000 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales más o menos la nación da el 45%, pero no entra al mercado doméstico. Si quitamos el consumo Pemex y vemos el mercado doméstico, el 71% de todo el gas de este país es de importación. Adelante. Si vemos ahora el siguiente nivel, que son los productos, que son los componentes del gas natural, el gas seco, el etano, el propano, el gas LP, etcétera, vemos que otra vez lo mismo que la parte de consumo, digamos, lo que se está importando es mayor que lo que estamos produciendo, con mucho. Adelante. 67% de los requerimientos de gas natural vienen de importación, o 90% de lo que llega al mercado doméstico. Y luego la última, ¿a dónde va a dar? Pues va a dar a generar electricidad y va a dar a que se use combustible.
Pero si vemos para qué se usa el gas natural, para generación eléctrica. 63% de la generación eléctrica de este país se hace con gas natural. Y en la parte de consumo, como están las gasolinas, que también es un combustible, nada más es el 19% del consumo de los combustibles. Ahí gana con mucho el petróleo y por lo tanto su gasolina. Adelante. Y una de las cosas que cuando se ve esto a veces se ignora es la petroquímica. La petroquímica es muy mal nombre porque en realidad se debería llamar la gasquímica. O sea, el 86% de todos los petroquímicos vienen del gas, no vienen del petróleo. Hay una cadena que sí es, la cadena de los aromáticos, que sí viene del petróleo. Pero todos los demás, el amoníaco, el metanol, el etileno, el propileno, el butadieno, vienen del gas natural. El butano también viene algo del crudo, pero en términos generales casi todas las cadenas son del gas natural. Y entonces aquí están todo lo que viene. Y vean del lado derecho, fertilizantes, resinas, sorbetes, glicoles, estirenos, bolsas, fibras, todo lo que viene. Es enorme la industria petroquímica y en el caso de México está topada porque no estamos produciendo suficientes, digamos, propano, butano, etano. Adelante. Por último, nada más para darles una idea, ¿aquí sigue? Si vemos el tamaño de todo esto, el tamaño eléctrico, nada más para el caso de hidrocarburos, no estoy metiendo aquí el nuclear, ni hidro, ni nada. La parte de hidrocarburos, en la parte de electricidad, vale alrededor de 400,000 millones de pesos. La parte de los combustibles que vienen de los hidrocarburos, que son prácticamente todos, vale alrededor de 800,000 millones de pesos. Pero la parte digamos, de petroquímica, otra vez no me gusta usar el nombre, vale 2,200 millones de pesos. Entonces, el componente más importante del uso del gas natural y de los hidrocarburos en general es la petroquímica. Entonces, cuando siempre estamos hablando de la gasolina, pues es muy, muy importante, pero es más importante la petroquímica. Entonces, ahí es donde venía mi intervención. Si vemos los números, podemos ver dos características importantes. En primer lugar, nos estamos yendo por el petróleo cuando deberíamos estarnos yendo por el gas. Y segundo, es que la parte de petroquímica tenemos que, de alguna manera, ligarla con todas las estrategias nacionales. Hablamos mucho de las estrategias nacionales, y hay muchas, y que la refinería y que todo eso. Nadie ha hablado de estrategias nacionales para petroquímica, cuando es un sector muchísimo más grande. Entonces, eran los números que quería yo presentarles y con esas características. Espero aquí que Paco Barnés esté de acuerdo conmigo en que traemos un problema casi de definición del problema. Sí tenemos un problema de que estamos importando muchas gasolinas, pero es más fácil importar gasolina que importar gas. La diferencia de precios con mucho favorece que se haga importación de gasolina y no importación de gas. Pero bueno, por otro lado tenemos la parte de seguridad energética que aquí está muy reflejada. ¿Cómo vamos a depender de una sola nación para el 90% de los requerimientos del mercado doméstico? Bueno, hasta aquí me voy, ahora sí ya. Les agradezco mucho los números, espero no haberlos inundado con tanta cosa. Gracias. Gracias, doctor. Pues creo que la respuesta es muy clara. En este contexto global, qué tan importante el gas natural, pues ya nos puso, siendo una nación petroquímica y productora y exportadora, pues el gas natural es fundamental y lamentablemente no se está viendo. Doctor Barnés, ¿cuál es su opinión? Coincido totalmente y no sé si me dejen compartir algunos datos adicionales a los de Héctor para complementar la importancia del gas natural en la economía mexicana. Sí, adelante. Sí, Sí. Mario, ¿podemos compartir pantalla con el doctor Barnés? Si quiere, ahorita en lo que le compartimos, platíquenos un poquito de... Sí, lo que les iba a mostrar es que tenemos dos grandes concepciones erróneas que arrastramos del siglo pasado. La primera es que somos un país petrolero y que nuestra matriz energética depende fundamentalmente del petróleo. Y la segunda es que somos un país exportador neto de energía. Estas dos cosas cambiaron radicalmente hace no sé cuántos años, pero ya bastante más de una década, en el que México
ya no es un país que depende del petróleo como como la parte esencial de su matriz energética. Seguimos dependiendo del 90% de nuestro consumo de energéticos de combustibles fósiles, de los cuales el carbón realmente forma una parte muy pequeña. Pero el gas natural hace ya varios años rebasó a los derivados del petróleo en términos del contenido energético que utilizamos para alimentar el desarrollo económico de este país. En esta matriz energética publicada el último balance de energía que tenemos publicado por la Secretaría de Energía, después de descontarle las exportaciones y sumarle las importaciones, el 44% del consumo de energía que va al país de gas natural es el 44%, y el de petróleo y sus derivados es tan solo el 40%. Y esta tendencia sigue creciendo de manera acelerada. En segundo lugar, ya no somos un país exportador neto de energía. Otra vez, el balance nacional de energía en 2018 nos dice que en ese año produjimos 6.500 terajoules de energía primaria. Exportamos 3.000. Nos quedan 3.500. Lo que exportamos es fundamentalmente petróleo y algo de petrolíferos. E importamos, agárrense y amárrense los cinturones. Exportamos 3.000 e importamos 5.000, de los cuales la mitad es gas natural y la otra mitad son petrolíferos. Y finalmente, adicionas esto y te vas al balance final. Nuestra tendencia es a importar cada vez más gas natural, a exportar cada vez menos petróleo y a depender menos de los combustibles fósiles derivados del petróleo que se usan fundamentalmente para el transporte público. O para transporte, perdón, en todos los... porque los derivados del petróleo ya se usan muy poco en los tres grandes mercados naturales donde concurrían el gas natural y el combustible. El sector eléctrico, el sector petrolero, en segundo lugar, y el sector industrial en tercer lugar. Estos tres sectores son los que dominan en su conjunto la demanda de energía del país. Sector eléctrico, ya lo mencionaba Héctor. Hoy en día depende más del 60% en la generación eléctrica de este país, del gas natural. Pero no solo eso. Si vemos nada más los pronósticos de la demanda creciente de gas natural en el país, más del 50% de la capacidad instalada eléctrica de este país, cuando todavía teníamos cuentas alegres de que la otra mitad iba a ser renovables, era para ciclos combinados con gas natural. Y en el despacho económico es el 65% del despacho económico, porque las renovables solares y eólicas no son continuas, y por tanto el despacho económico, del nuevo despacho económico, del crecimiento que se esperaba en la última perspectiva del sector eléctrico del país, 65% venía de gas natural, de nuevo gas natural, y 35%, un poco menos, un poco más, de las energías renovables intermitentes. Hoy, con la nueva política económica, vamos a acabar dependiendo todavía más del gas natural de lo que pensábamos hace unos pocos meses. El sector petrolero, consumidor tradicional de combustibles fósiles, básicamente las refinerías operaban con combustible. Hasta no hace demasiado tiempo. A partir del 2000 a la fecha, prácticamente las refinerías de este país operan fundamentalmente con gas natural,
en lugar de operar con combustible. ¿Por qué? Porque el precio del combustible era mucho más alto que el del gas natural y lo sigue siendo hoy en día a pesar de que no tenemos mercado internacional para el combustible. Llegó a ser 6 veces más caro el combustible por unidad calorífica que el gas natural. Hoy todavía artificialmente lo mantenemos tres veces más caro por unidad calorífica de acuerdo al último informe que tiene la Secretaría de Energía en su página electrónica. 3 veces más caro el combustible que el gas natural por unidad calorífica. Para Petróleos Mexicanos, en su sistema de refinación, que pierde sistemáticamente desde hace muchos años porque el margen operativo del sistema de refinación no alcanza para pagar los costos de producción. Le conviene quemar gas natural en las calderas en lugar de quemar combustible. Y por tanto, Pemex, como tal, ya no es un importante, o no era hasta hace un mes o 2 meses, un importante consumidor de combustible. Y el sector industrial, que era el tercer gran consumidor, es el tercer gran consumidor de combustibles en este país, fósiles, tiene su cartera mucho más diversificada. El 60 o 70% es gas natural. Y el resto es una cartera de combustible, diésel, gas LP, coque, carbón, lo que tenga disponible cuando no tiene gas natural, porque si tiene gas natural, utiliza gas natural en los procesos industriales. Ya nos puede compartir la pantalla, doctor, ¿eh? Ya lo puedo compartir, entonces déjenme ir rápidamente. Ya la tenemos ahí. Déjenme ver cómo le paso a la siguiente. Este es el balance energético del país. Lo que le decía, producimos 6.500, exportamos 3.000, importamos 5.000, nos quedan 8.500 para consumo nacional, del cual 45% es gas natural, 40% son los derivados del petróleo. El resto es carbón, y de lo que queda, ahí lo tienen, son las llamadas energías limpias en este país, pero de estas energías limpias, la mitad es las energías limpias modernas, renovables, sol, agua, viento. La otra mitad es o nuclear o el uso de carbón de leña en las comunidades aisladas. Entonces, dependemos extraordinariamente de los combustibles fósiles en nuestra matriz energética y cada vez más del gas natural, que curiosamente no está entre las prioridades de las políticas nacionales en este momento. Y aquí está lo que les decía, este es el último balance de la prospectiva de gas natural que fue publicada en la Secretaría de Energía, puesto en la misma escala. A la izquierda está la demanda de combustibles fósiles del sector eléctrico, su evolución de 2007 a 2017. La de en medio del consumo de energía fósil del sector petrolero, de combustibles fósiles del sector petrolero, y como ven, el gas natural domina de manera impresionante. Es el azulito claro. Y a la derecha es la demanda de los combustibles fósiles del sector industrial, que apenas ahora alcanza a equipararse a la de Petróleos Mexicanos. La de Pemex ha bajado un poco, la del sector industrial ha subido un poco, y ya son más o menos del mismo tamaño. Los 3 grandes sectores de este país, los 3 grandes consumidores, son más del 60% es electricidad, y de estos domina con mucho la Comisión Federal de Electricidad, y los productores independientes de energía que tiene contratados para su servicio exclusivo la Comisión Federal de Electricidad. De lo que queda, un 20% es Pemex y un 20% es sector industrial. Y por tanto, Pemex y CFE dependen de manera extraordinaria del uso de gas natural en este país, y no le estamos dando la suficiente importancia. El sector industrial, que está muy diversificado, o mucho más diversificado, depende cada vez más del gas natural. Y la siguiente, déjeme salirme, ya no sé cómo regresar.
Esta es la última información de precios relativos de combustible de la Secretaría de Energía, de su prontuario estadístico de julio de este año. Hasta abajo tienen gas natural, unos $75 por millón de BTU, es el costo del gas natural en el sur de Texas, digo, en el sur del sureste del país, y más o menos parecido al costo del gas natural de importación. En el centro del país, agréguele unos cuantos centavos más, unos 50, 30, 50 centavos más de transporte. Contra $6 por millón de BTU de un combustible que ya no tiene mercado internacional. Y que estamos haciendo lo indecible para encontrar espacio en el sector eléctrico, porque ni Pemex lo quiere consumir, ni el sector privado lo puede ya consumir. Y sigue siendo mucho más caro que el gas natural como combustible para este país. Y por tanto, la pregunta de si es importante el gas natural para México es fundamental para el desarrollo económico del país. Es indispensable para la generación eléctrica actual y futura. Es indispensable para la competitividad del sector industrial. Y claramente es indispensable para que el sector de refinación de este país pierda menos dinero quemando gas natural que si quema combustible en sus calderas. Creo que esto te contesta y complementa la muy buena información que Héctor nos puso hace un momento en la página. Sí, claro. Y de esto último, para los dos igual, el costo del gas natural en todo caso es parte del problema, o sea, es algo que resulta barato y entonces al mismo Petróleos Mexicanos no le interesa explorar y explotar yacimientos de gas. Mira, gozamos del enorme privilegio de tener el gas natural más barato del continente americano. E insisto, del continente americano, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica. El gas más barato del planeta a nivel industrial, de gran escala, está en la zona de Oaxaca, en el oeste de Texas, de Estados Unidos. Y por la condición de los gasoductos de Estados Unidos, de los otros polos de generación y de las zonas de consumo, no tiene suficiente mercado y por tanto está entre $1 y $1.50 más bajo que el gas que está del lado derecho, del sur de Texas. $1.50, a pesar de que hay gasoductos de interconexión, no son suficientes para desalojar el gas natural que se está produciendo ahí. El gas que alimenta la costa este de Estados Unidos es un gas que viene del sur de Texas o viene de la región de las zonas de shale de la costa este de Estados Unidos o del norte de importación de Canadá. Y por tanto tiene, del sur de Texas hacia arriba, tiene un precio mayor que el de Oaxaca. El precio promedio que tiene México, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, precios promedio de comercialización del gas natural en las diferentes zonas económicas de este país. El norte del país, el noreste del país, el centro del país, tenemos un precio de gas natural importado de Estados Unidos más barato que las zonas industriales de Estados Unidos con las que competimos hoy en día en el Tratado de Libre Comercio. Es un privilegio. Países como Japón y Corea, que no tienen ni petróleo ni gas, hoy están dispuestos a pagar por el gas natural de Estados Unidos, de preferencia el de Oaxaca, llevado a través de los gasoductos mexicanos que tan fuertemente han sido cuestionados, pagar la tarifa completa de ese gasoducto, no la tarifa preferencial que tiene CFE, sino la tarifa completa, pagar $1.50 o $2 para licuarlo,
pagar un par de dólares para llevarlo a la costa de Japón y pagar $0.50 más para gasificarlo. ¿Prefieren eso que comprar combustible mexicano y utilizarlo en sus calderas para generar electricidad? Tan es así que el presidente nos acaba de decir que uno de sus proyectos podría ser el que exportemos gas natural desde Topolobampo, o inclusive en el plan de desarrollo del ferrocarril del Istmo Tehuantepec, el director general del proyecto acaba de dar una conferencia hace unos días, y uno de los probables, yo lo veo con muy baja probabilidad, pero de los posibles proyectos que están contemplando, nuevamente es una planta exportadora de gas natural del sureste del país para los mercados de exportación. Pues eso de que tenemos un gas caro con tarifas de transporte caras, somos un país privilegiado que tenemos tarifas de transporte muy competitivas, una red razonablemente mallada que permite abastecer a buena parte de los estados de este país con gas natural extraordinariamente competitivo, y esto va a durar por muchos años porque el gas de Oaxaca sigue creciendo en volumen de producción más rápido que el mercado para ese gas de Oaxaca. Doctor Moreira, ¿qué opina sobre este tema del costo del gas natural? ¿Es parte del problema? ¿Es tan barato que no entra dentro del plan de negocios de Pemex? Y pues, ¿para qué lo producimos si sale más barato comprárselo a los gringos? ¿Ese sería un razonamiento? Pero yo creo que más que eso, el dilema que tiene Pemex es: si yo tengo dinero para invertir, ¿lo voy a invertir en sacar petróleo o en sacar gas natural? Entonces, dado el precio del petróleo, te sale más rentable un proyecto que saque petróleo, no un proyecto que saque gas natural. Entonces, si a la empresa productiva del Estado se le dice maximiza tu rentabilidad, yo entiendo que se vayan por petróleo. Pero no es una visión estratégica, vamos. No es una visión estratégica, pero no deja de tener su lógica. O sea, tienes proyectos más rentables. Por otra parte, si nosotros vemos los usos, aquí habría que distinguir. Si yo quiero generar electricidad y lo puedo hacer con combustóleo y con gas natural, a nadie se le ocurriría usar combustóleo. Digo, es más caro y es más contaminante. Y el gas natural va a ganar la batalla. Sin embargo, sigue habiendo un nicho para el uso del petróleo que es gasolina, diésel, turbocina. Ahorita todos bueno, no todos, pero la mayor parte, con mucho, casi el 90% de los autos del mundo utilizan gasolina. Entonces hay un mercado que el gas natural batalla para satisfacer, porque ya está ahí, porque ya está la tecnología, porque ya está la distribución, por lo que quieran y gusten. Y el mercado de gasolinas hace que haya un mercado de petróleo más caro. Aquí la circunstancia es, otra vez, que hay que ver el mediano plazo y el largo plazo. La Unión Europea ya anunció que en el 2030, una cosa así, ya no se van a poder vender autos de gasolina, que van a tener que ser eléctricos. Y por lo tanto van a tener que usar indirectamente gas natural, porque ¿cómo vas a cargar el carro eléctrico? Pues con electricidad generada a través de gas natural. Y ahí va, por eso cuando hablo de que el fin de la época del petróleo, ese es el fin de la época del petróleo. Cuando haya ya una competencia en la energía que se va a usar para el transporte privado y público, que venga del gas natural, ya no va a poder competir el petróleo. Y ahí otra vez le quiero dar la razón. Ahorita tenemos que sacar todo el petróleo que podamos, porque si no nos va a pasar que nos vamos a quedar con un petróleo enterrado, donde ya no va a haber un mercado, digamos, bueno para ese petróleo. Cada vez es más caro sacar el petróleo, nos estamos teniendo que ir a aguas profundas, etcétera. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo más? Y cuando ves las fechas de, no, pues en el 40 ya va a empezar a caerse la demanda del petróleo, y en el 45 va a ser la época de la electricidad. Entonces hay que pensar eso. O sea, a mí no se me hace lógico lo que está pasando, porque ahorita te sale más rentable y además ese mercado se te va a desaparecer en 20 años. Y si ahorita puedes sustituirlo por gas natural, pues ahí está la lógica. Ahora, eso no quita que la seguridad nacional está siendo dañada.
Si el 90% digamos, del gas natural viene de importación, imagínate un presidente que nos cierre la llave. Eso ya le pasó a Ucrania, que con todo respeto, pero te cierro la llave porque se estás portando mal. Entonces no podemos hacer eso. Y por otro lado, no podemos al fin de una época no tener la infraestructura para la época que sigue. Si ya de repente los autos van a ser eléctricos y necesitamos electricidad, ¿dónde está la generación eléctrica de ese tamaño? La generación eléctrica va a tener que crecer a más del doble. Y entonces, ¿dónde está? ¿Y dónde están las líneas de transmisión? ¿Y dónde están las líneas de distribución de gas? O sea, no podemos, ahora sí entra la parte de prepararnos para el futuro, y el futuro es gas natural. O la combinación gas natural renovables, que probablemente es la que vivamos primero. Entonces yo sí creo que hay que verlo en ese plan, el plan de rentabilidad y el plan contra el plan de preparación a lo que viene en el futuro. Doctor Barrés, y como entonces, como parte de la estrategia, sería oportuno en este momento prepararse por lo menos para estar en un escenario de tener conocimiento, tener tecnología para poder explotar los yacimientos no convencionales, porque decía ahorita el doctor Moreira, bueno, nos cierran la llave y ¿qué hacemos? Nos vamos a tardar 5 o 10 años en tener los primeros pies cúbicos de gas, etcétera, ¿no? Pues, yo he leído varias conferencias a Héctor, que ha hecho un extraordinario trabajo para analizar la disponibilidad actual y futura de gas natural. Y lo que él nos ha dicho en varias ocasiones es: México, que pensamos que es un país petrolero desde el punto de vista de reservas probadas sí, pero de reservas potenciales tenemos mucho más reservas de gas natural que de petróleo. Y estas reservas son fundamentalmente reservas en áreas no convencionales. Las áreas no convencionales requieren una estrategia de explotación muy diferente de las reservas convencionales. Son reservas, perdón, los campos petroleros, los campos gaseros o los campos de shale, los campos no convencionales son yacimientos de baja producción y de declinación muy rápida. Pues tienes que estar perforando continuamente pozos a una velocidad de 1 por semana o cada 2 semanas máximo para ser competitivo. Te duran, la declinación es por lo menos 30% por año. De manera que para mantener la producción tienes que estar perforando al menos 30% de pozos adicionales de los que tenías en operación, solamente para mantenerte. Si quieres aumentar producción, tienes que ir mucho más rápido que ese ritmo. Petróleos Mexicanos, en su sistema de perforación y operación, lo ha descrito el propio presidente de la República. Es un paquidermo artrítico, de respuesta lenta. Como toda petrolera grande, ninguna petrolera ha sido exitosa para entrar inicialmente al mercado de shale, porque no es competitiva, no tiene la velocidad, la rapidez y los costos marginales de operación que se requiere para entrar a ese mercado. Tiene que ser empresas mucho más dinámicas. Las que han entrado han sido adquiriendo y comprando ya empresas que están en producción, con una buena cartera de producción, las toman y ya se montan en un barco en operación. Si vamos a desarrollar el negocio del shale en México, eventualmente hay que empezar a hacerlo. Y hay que empezar a hacerlo de forma que genere confianza a los inversionistas privados, que son los que van a tener que entrar a producir, porque los márgenes de rentabilidad de esa operación, después de descontar además la renta que le vamos a pedir por parte del Estado por la producción, no alcanzan a competir ni remotamente con los mínimos de rentabilidad que le exige la Secretaría de Hacienda a Petróleos Mexicanos, no para la operación petrolera, ni siquiera para la operación industrial, que es el 10% hoy en día de retorno de inversión sobre la inversión
comprometida para proyectos de transformación industrial o de generación eléctrica. No dan para eso. Y por tanto, si algún día vamos a desarrollar estos campos es porque le abrimos el espacio a los productores privados que quieren apostarle al riesgo y a la rentabilidad futura de uno de los grandes yacimientos mundiales que tiene este país de recursos no convencionales de gas natural. ¿Cómo atraemos esa inversión? En primer lugar, con garantías en seguridad de que vamos a respetar los términos contractuales y legales bajo los que se mueve. Ese es el primero. Cosa que hoy en día no parece que lo estemos haciendo bien. Y si lo hacemos y lo logramos, todavía tenemos 3 grandes retos. El acceso a la tierra es mucho más complicado en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos son ranchos de 10,000, 100,000 hectáreas en Texas, que son además propietarios legalmente del yacimiento del subsuelo y es un acuerdo entre privados, la producción de shale. En México, los yacimientos son de la nación, y qué bueno que lo son, y por tanto tienen que dejar una renta negociada y acordada con el Estado, pero tienen que tener un acuerdo privado con los tenedores de la tierra, que es una tierra fraccionada, y además con una filosofía de la industria de la extorsión a la industria petrolera nacional, de cuánto me toca a mí, y una vez que llego a un acuerdo te lo cambio porque ahora quiero que me des un poco más, y si no te pongo y te cierro el pozo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México, en la tierra. Segundo, necesitas todavía, a pesar de las nuevas tecnologías modernas, eficientes del shale, acceso al agua, a un agua de bajo valor que puedas inyectar al yacimiento y sacar contaminada y tener que regresar y enterrarla en algún campo adicional para no contaminar el suelo. La zona donde tenemos acceso al shale en este país, el agua es un bien, si eficientamos la producción tendríamos suficiente, pero es una discusión del uso que requiere dar el país a ese agua y la exigencia que tiene que imponer el Estado mexicano para que el uso de ese agua no contamine ni el suelo ni el subsuelo. Y ese ha sido un reto internacional, que se ha resuelto en Estados Unidos, pero que tendríamos que aprender a imponer en México. Y por último, tienes el reto de la seguridad de la producción. El valor de del gas natural del shale, no solamente el gas, son los líquidos que vienen asociados a este gas. Tienen volúmenes relativamente chicos y que tienes que sacar por pipa. Si bien te va por una pequeña tubería hacia una área de recolección. Teníamos la mala experiencia en México en los campos de Burgos, donde los líquidos asociados a la producción de gas seco, no es gas que viene con muchos líquidos, pero es suficiente y tiene valor. Los jueves venían los malos a llevárselo para exportarlo ilegalmente a Estados Unidos y se lo apropiaban de petróleos mexicanos. Entonces, si no resolvemos estas 3 características adicionales, además de darle seguridad, difícilmente vamos a poder competir con Texas, que está del otro lado, que tiene costos de producción teóricamente similares a los nuestros, pero que no tiene ninguno de estos problemas encima. Entonces, la única forma es dando seguridad y desde mi punto de vista entrando con campos exploratorios en estrategias demostrativas con el IMP desarrollando tecnología, con petróleos mexicanos asumiendo los costos, para demostrar que en México puede ser productivo y competitivo producir shale gas, y una vez que esto esté, abrirlo a la competencia privada para que sea el capital privado el que invierta, porque al Estado no le conviene utilizar su capital escaso en una actividad que le da una renta económica y rentabilidad social más baja que si la mete el petróleo, o si la mete a producción de agua potable, o si la mete al sistema hospitalario, o si la mete al sistema educativo nacional.
Bien, bien. Voy a leer algunas de las preguntas del chat para poder dar un poquito de participación de los asistentes. Y me dice Alejandro Villalobos hacia el doctor Moreira, ¿cuáles son los estudios prospectivos que respaldan las reservas que se mencionaron? Cuando todas las reservas y todos los recursos prospectivos tienen que ser evaluados, básicamente hay tres evaluaciones. La primera es la evaluación del contratista o el asignatario, que dice yo tengo estas reservas y tengo aquí los datos para calcularlo. Pero tiene que haber un tercero. Tienes que contratar a una empresa internacional a que evalúe tus reservas. Y luego, si esas reservas coinciden con lo del contratista, en más o menos 5% creo que es, se aceptan como un dato correcto. Si no, entran a un proceso de análisis para poder checar cuál es el número correcto. Entonces, en realidad son datos muy, ¿qué te diré? Muy checados, porque a nivel internacional el valor de una empresa depende mucho de las reservas que tiene. Entonces es un área muy estudiada y es un área muy documentada. Y hay cada año una evaluación nueva, decir, oye, yo ya perforé otro pozo y quiero cambiar mis reservas, y todo eso se puede, pero sí hay suficiente información. Nosotros tenemos una serie de requisitos muy fuertes, yo diría que hasta un poquito más fuertes en Estados Unidos, pero son muy certeras la información que hay. Y por ejemplo, y por eso no hay, la parte de recursos, por ejemplo, son más estimados que las reservas. Y en la parte de recursos, el grado de incertidumbre es mayor. Y tú para poder pasarlo de recurso a reserva tienes que haber perforado un pozo y tienes que haber probado. ¿Ok? Entonces las reservas hay que tomarlas con un poquito de más escepticismo. Lo que nosotros tenemos ahorita de recursos, que es esto que le digo con una incertidumbre, Estados Unidos tiene un estimado de los recursos mexicanos el doble del que tenemos nosotros. Ellos piensan que tenemos mucho más gas que lo que nosotros decimos que tenemos. Y yo quería hacer un comentario aquí pegado al doctor Vanés, que es muy importante, que es el shale tiene una ventaja adicional, que tiene la parte de los líquidos, y los condensados generalmente van a ser los precursores petroquímicos. Así es. Si no le entramos a los recursos no convencionales, no vamos a tener un sector petroquímico grande, porque no hay suficiente en la explotación normal que ha tenido Pemex hasta ahorita, no hay suficiente etano ni suficiente propano. Entonces, si queremos tener una industria petroquímica, tenemos que entrarle a lo no convencional, y por lo tanto estoy hablando de Burgos, estoy hablando de Tampico-Misantla. Tampico-Misantla es quizá el área más interesante porque tiene recursos grandes y tiene una cantidad muy grande de etano. O sea, es ahí donde empieza ya la política nacional. Y yo quisiera ahí añadir otra cosa, que siempre estamos pensando en el valor del gas natural, pero lo que importa más allá del valor del gas natural es la cadena del gas natural. El petróleo pasa por refinación, sacas la gasolina y la vendes. Es un proceso de 3 pasos. En el caso de la petroquímica, pues sacas el propano y sacas propileno y lo sacas esto y lo sacas esto y vas a terminar en llantas y vas a terminar en muebles y vas a terminar en un montón de cosas más. La cadena completa del gas natural siempre es mayor y siempre es más rentable. La cadena completa. Lo que nos ha faltado son el construir, y eso sí es una política nacional, cadenas largas. De manera breve, y para concluir, si pudiéramos hacer una propuesta en el IMIC que ayude al desarrollo de la industria nacional del gas, ¿cuál sería? Si la preguntas a mí o quizá... Yo lo que diría es que tenemos que ser serios con la parte de lo no convencional. Cuando hablan de lo no convencional, inmediatamente es el fracking, y el fracking es malo. Y la pregunta es, oye, todo es malo, no hay actividad humana que no tenga consecuencias ecológicas. La pregunta es si lo que vas a obtener es mejor que lo que vas a perder, y si los daños que vas a causar son remediables y son mejorables. Mira, por ejemplo, el caso del fracking. Se dice el fracking que consume mucha agua, que causa temblores
y que contamina mucho la atmósfera. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la actividad humana que produce más temblores? La agricultura. O sea, cuando yo perforo para sacar agua y riego usando el agua del subsuelo, voy a producir temblores. La Ciudad de México tiene 400 temblores al año porque estamos sacando el agua del subsuelo. Entonces, claro que hay un problema de temblores. La pregunta es de qué tamaño. Nunca ha habido un temblor grande provocado por el fracking. Segunda cosa que te dicen es que el fracking utiliza mucha agua. Pues sí, pero también la agricultura usa mucha agua. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Sacar 1000 barriles diarios o tener una hectárea de maíz? Pues entonces es una decisión, digamos, nacional. Exactamente qué le conviene a la nación. Entonces, si es que no podemos usar agua, oye, pues la agricultura consume mucha agua, también si la quitamos. Y luego llegamos a la contaminación. ¿Produce contaminación? El fracking sí produce contaminación, pero ni con mucho se acerca a la contaminación que produce la ganadería. La industria que más CO2 equivalente produce es la ganadería. ¿A poco vamos a prohibir la ganadería? Entonces, sería entonces el tema sobre los no convencionales hay y que hacerlo soluciones. serio, seriamente. Y creo que el INIC es una institución muy seria que puede decir, aquí están los números, y aquí están las comparaciones, y claro que hay problemas, pero se pueden remediar de esta manera y minimizar de esta manera. De acuerdo. Doctor Rones. Yo coincido plenamente con Héctor en el mediano plazo. El gas natural es el combustible de transición en todo el mundo, aún aquellos países que lo tienen que importar licuado, que viene de otros continentes. Aún para ellos, el gas natural es la apuesta como combustible de transición, mientras tenemos una plataforma de energías limpias o renovables para garantizar reducir el impacto al medio ambiente. Para México, los grandes yacimientos que tenemos son de yacimientos no convencionales, más que yacimientos convencionales. Y esos tienen que ser desarrollados, insisto, aún con la visión más nacionalista que queramos ponernos por delante por muchos años, por la baja rentabilidad de la operación, de la extracción de gas y el petróleo asociado, ligero asociado al gas y los líquidos asociados al gas en los yacimientos no convencionales, o dejamos espacio a la iniciativa privada, o Pemex no va a tener nunca ni los recursos, y si los tiene van a ser más rentables seguir produciendo petróleo, mientras el petróleo tenga mercado, que desarrollar los convencionales para el esquema de economía de petróleos mexicanos. Entonces, no hay más remedio que apostarle hacia eso y buscar el camino que sea sustentable desde el punto de vista de la visión nacionalista que México siempre ha tenido y que hoy se refuerza con este gobierno. 2, con la preservación del medio ambiente, y 10, con el manejo del agua. No hay de otra. Y si no lo desarrollamos, además, la industria petroquímica de México se muere porque no tiene abasto de materias primas hacia futuro. Pero yo quisiera concentrarme en el corto y mediano plazo, que si no lo resolvemos, asesinamos a la industria del gas. Y si me permiten compartir otra vez con ustedes un par de láminas, se los agradecería. Déjenme regresarme al... ver cómo le hago. Esta es la producción de gas seco de origen nacional de los últimos 15 años. Bajamos de una plataforma ya gas seco, puesto en gasoducto. 5,000 millones de pies cúbicos diario, hoy estamos produciendo menos de 2,500. De la gran mayoría se lo autoconsume petróleos mexicanos. Y por tanto queda muy poco disponible para alimentar el resto de la economía. ¿De dónde viene este gas? 90% en cifras redondas, Héctor me puede corregir, es gas asociado al petróleo. Y la gran mayoría viene del sureste mexicano. ¿Y cómo viene este gas natural asociado al petróleo?
de Cantarell, Cumaló, de tierra adentro en Tabasco, cada vez con mayor contenido de nitrógeno. La gran mayoría del gas que producimos en este país, gas asociado a la producción de petróleo en el sureste, que viene con un promedio de 40% de nitrógeno en la producción nacional, uno con mucho más y otros con mucho menos. Con ese nivel de contenido de nitrógeno, no hay forma que los centros de procesamiento de gas puedan funcionar. Y por tanto, tenemos que segregarlo costa afuera y reinyectar los de mayor contenido de nitrógeno con todos los líquidos que trae. O sea, lo pagamos por sacar petróleo, viene el gas, vienen los líquidos asociados, y tal cual viene lo tenemos que regresar al yacimiento sin recuperar los líquidos siquiera. Y por tanto nos estamos perdiendo el gas y los líquidos solamente porque somos incapaces de procesarlo, porque no nos ha pegado la gana de invertir en las plantas de rechazo de nitrógeno que nos comprometimos a poner cuando el Congreso le autorizó a Petróleos Mexicanos recursos para aumentar la producción en Cantarell inyectando nitrógeno en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Los centros de procesamiento de gas le están mandando nitrógeno, gas natural con 10 a 14, a veces 20% de nitrógeno. El nitrógeno sale con el gas. Evita que recuperemos todo el etano que debían recuperar las criogénicas, porque el nitrógeno compite con el etano en la criogénica y por tanto perdemos etano que podíamos estar recuperando en las criogénicas por el alto contenido de nitrógeno. Sistemáticamente Pemex excede la norma laxa tolerante que les puso la Comisión Regulada de Energía para alimentar con gas hasta 8% de nitrógeno en el sureste. Insisto, sistemáticamente inyectamos gas con 10, 12 y 14% de nitrógeno. En esas condiciones, la industria del gas y la industria de petroquímica y el futuro de nuestros centros procesadores de gas está cada vez más cuestionado. Si no invertimos ahora en los centros de rechazo de nitrógeno y en modernizar las plantas criogénicas para recuperar el máximo de etano disponible, para dejar de importar etano para la operación de nuestras plantas y para el contrato de Brasquimidesa, lo que va a pasar es que las plantas de rechazo de nitrógeno, las inversiones ya no se van a justificar dentro de unos años, porque cada vez va a haber menos líquidos por recuperar, porque cada vez viene más nitrógeno contaminando el gas natural que estamos produciendo de los campos. O lo atendemos lo más rápido posible, o esos centros de procesamiento de gas están condenados a languidecer y eventualmente desaparecer por falta de materia prima, porque vamos a tener que estar reinyectando la gran mayoría de este gas que hoy va a los gasoductos, a los yacimientos, porque somos incapaces de procesarlo en tierra. Y nuestros dos grandes centros petroquímicos que todavía sobreviven a medias, operando a menos del 50% de su capacidad, porque ya no tienen suficiente materia prima para alimentarlos, pues están condenados también a desaparecer. Pues, o le apostamos ahora a darle importancia al gas natural que estamos produciendo, y el más barato que estamos produciendo es el del sureste. Tan es así que el gobierno acaba de anunciar, corrígeme si no es cierto, Héctor, que a partir del año que viene dejamos de invertirle dinero a Burgos porque ya no nos dan las cuentas para Burgos. Es el segundo, el más grande yacimiento de producción de gas natural no asociado que tiene el país. Pues, insisto, gas natural es estratégico para el desarrollo nacional, es estratégico para el desarrollo del sistema eléctrico nacional y no le estamos dando la debida importancia. Y si me permiten, quisiera compartir una lámina más solamente para
explicarles las consecuencias. Bueno, aquí está una que es bien interesante, que era lo que les decía. Son los precios relativos en el mercado, en el gasoducto. Los de arriba son los precios que tienes disponibles de gas en Estados Unidos, en pozo. Los de abajo son los precios promedio que tiene reportados la Comisión Nacional, la Comisión Reguladora de Energía en las transacciones comerciales en cada una de las zonas del país. Como ven, tenemos precios de gas extraordinariamente competitivos. Déjame pasar, se me está colando. Quería pasarles esta lámina. En generación eléctrica, el costo marginal de despacho económico está dado fundamentalmente por los costos de combustible. Aquí les puse los costos del despacho económico, que son los azules, las barras azules, y los costos integrales, que tienen los costos fijos asociados, que incluyen los gastos de mantenimiento y operación, y en las plantas que no están amortizadas, los costos de amortización del capital. Las 6 primeras son los que reportó la Comisión Federal de Electricidad, de los promedios que reportó a la Comisión Reguladora de Energía cuando se fijaron las tarifas. El de la izquierda es una térmica convencional, de las más eficientes que tiene Petróleos Mexicanos, 31% de eficiencia, operando con combustóleo. Al precio de julio, el despacho económico son $143 de combustóleo por megawatt hora. Si esta misma central térmica convencional del 31% opera con gas natural, tiene un costo de despacho económico de 48 y un costo integral de 73. Los ciclos combinados que tiene contratados la Comisión Federal de Electricidad con los privados, y son ciclos que ya no son muy modernos, que ya no tienen mejor eficiencia, que un costo marginal de 28. No es el costo, es el costo lo que le paga por energía, por megawatt hora de energía, la CFE en promedio a los privados. Un ciclo combinado eficiente de hoy tiene un costo de despacho económico en el centro del país de 25. Queremos generar electricidad con combustóleo a 143, que nos cuesta $143 por megawatt hora. En lugar de generar con ciclo combinado entre 25 y 28. ¿Ese es el futuro de México? Ya no digamos el impacto ambiental y a la salud que tiene quemar combustóleo, un combustóleo que ya las naciones decidieron que no quieren quemar en el mar, al medio de los océanos, por el impacto ambiental que tiene. Lo queremos quemar en el centro del territorio nacional, al gran lado de las ciudades, a un costo que es 6 veces mayor. Es un factor de 3 veces el costo por unidad térmica y casi 2 veces por eficiencia térmica. 5 veces más caro y mucho más contaminante y un efecto a la salud mucho más grande. ¿Ese es el futuro de México? ¿O le apostamos al gas natural como combustible de transición mientras aprendemos a manejar en grandes volúmenes la energía eléctrica de las energías limpias, solares y eólicas, con capacidad en firme que puede venir de centros de rebombeo o de baterías o de plantas de hidrógeno? Para mí la respuesta es clara. Regresar al combustóleo es regresar a un mundo que ya no queremos tener. El gas natural es la apuesta del futuro
y a este tenemos que dedicarle, darle prioridad, ponerlo en nuestro plan energético y asignarle recursos. Muy bien, pues ya están puestos los temas en la mesa, Juan de Dios. Yo creo que son temas relevantes en donde, si queremos de veras participar como IMIC, pues son de los temas en donde tenemos que empezar a abordar propuestas serias que hagamos, que lleguen a escucharse, ¿no? No sé qué opinas. Así es, definitivamente bueno, agradezco sinceramente a Paco, Héctor, sus palabras muy enriquecedoras para nosotros, que digo, tenemos conocimiento, pero siempre es importante estar al día y ver otros enfoques. Y definitivamente sí, pues, obviamente yo soy también por el gas natural y el gas natural no visto como gas combustible, que obviamente es importante por todas las bondades, digamos, poco contaminantes, etcétera. Pero definitivamente lo tenemos que ver como materia prima porque es lo que está acabando con nuestra industria petroquímica a base de gas natural, metano y de etano. Por ahí habíamos platicado en alguna anterior ocasión, y está Alejandro Villalobos por ahí, debe estar Enrique Aguilar también, y los invitamos, sinceramente los invitamos a que nos vayamos conformando un equipo multidisciplinario, pero de muy buen nivel, para que podamos preparar una propuesta de plan de desarrollo de nuestra industria, porque sí, no existe, y no existe de ahora, desde hace muchos años. Desgraciadamente ahora pues también hay poco conocimiento de la materia, tanto en la Dirección General de Pemex como en otras actividades, que entonces no es nada más decirles y convencerlos, porque más bien hay que enseñarles y después decirles, este es el camino. Y creo que como IMIC tenemos esa gran oportunidad, uno, y dos, pues también tenemos ese deber y esa obligación, porque a todos nosotros la industria química, nuestra carrera, la ingeniería química, pues nos ha dado mucho. Vamos a darle un poco más de lo que nos ha dado a nuestro país. Gracias otra vez y gracias a todos por su participación y su presencia. Muchas gracias, doctor Moreira. Muchas gracias, doctor Barnés. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. El Gracias. público se quedó muy callado, ¿eh? Excelente presentación, ingeniero Barnés. Ingeniero, un abrazo, felicidades, ¿eh? Igualmente al doctor Héctor. Muchas gracias. Gracias. Hubo participación en el chat y comentarios, etcétera, y felicitaciones. Entonces, creo que el público se interesó mucho. Y bueno, pues tenemos ahí una gran tarea. Como decía Juan de Dios, conocemos el tema, pero llegar a conocer estos números y conocer estas propuestas enriquece mucho y nos hace estar mucho más seguros de que de veras es un gran tema y que no se está viendo.